Qué rico, sabroso, tan dulce. Qué rico, 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 sabroso, tan dulce. Qué rico, 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 rico. Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de reflexión y análisis. Qué rico show. Les recordamos que nuestro programa lo retransmiten los días sábados a las 5 de la tarde, justo antes de salir a rumbear, en la radio comunidad www.radiocomunidad.com. Bueno, nosotros andamos analizando la situación política y y tal. Después dijimos, no, vamos a hablar del terremoto de Caracas, pero salió una sentencia que dejó esternacar la finanza estratégica del Estado venezolano, porque a Cristalar, si es que así se llama, una empresa canadiense que Chávez había nacionalizado las propiedades allá en algún lugar de Guayana, le metió una demanda, habían puesto así como respaldo, hicieron todo tipo de pagos, de relajo. Eso fue denunciado junto con el pago de un bono por Alejandro Rodríguez, que lo invitamos hoy, porque nosotros no somos menos que nadie, ya salió en todos los canales explicando qué es lo que ahí pasó. Porque Alejandro, parece que tuviste razón. Bueno, Ricardo y queridos amigos, esto lo hemos conversado acá, lo que ayer se hizo patente en una sentencia en los Estados Unidos, en la tercera corte de Delaware, en la cual se le da la razón a Cristalex, ya en una corte de apelación, es decir, casi se acabaron los recursos, queda un recurso jurídico todavía, pero básicamente hemos perdido Citgo. Pero para todo el mundo quedó muy claro en tu ronda anterior, por los medios, que no había más puntos de apelación, todavía queda un chance. No, siempre puedes ir a la Corte Suprema. Ahora, cosa que la Corte Suprema de Justicia, que ya no es Corte de Apelaciones, sino que es la Corte Suprema, a la cual tú no puedes ir a decir que no te gustó una sentencia. Cuando tú vas a la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos, tienes que tener motivos muy sólidos para tú decir por qué no estás de acuerdo en las sentencias en las dos sentencias que se dieron que ya tienes encima, vamos a decirlo así. Digamos, en términos prácticos estamos fritos. Casi, excepto por lo siguiente, porque el manejo de la estrategia jurídica en los últimos meses del caso de Cristalex y de Citgo recayó en el procurador especial designado por la Asamblea Nacional, ¿Se llama? de nombre José Ignacio Hernández, quien, según han dicho, a mí me lo han dicho y eso consta en actas, algunos diputados, básicamente los diputados de la Comisión de Energía, dejaron en claro en un derecho de palabra que ahí se ejerció hace un mes y medio atrás, que ellos desconocían los conflictos de interés que tenía este señor, quien había sido abogado, experto, pagado por Cristalex y que procede y acepta ser quien lleve las riendas no solamente de este juicio, sino de todos los juicios que la Asamblea Nacional considera que debe esta persona llevar. Vamos a dar algunas informaciones. Este señor es asesor jurídico, no abogado, porque él no puede ser en Estados Unidos. Así es. Segunda cosa, este señor lo nombró la Asamblea Nacional. Lo nombró la Asamblea Nacional como procurador especial para una serie de casos en Estados Unidos. El procurador es como el abogado del presidente. Así es. O sea que el abogado del presidente es el defensor, el redactor de la doctrina jurídica que permitió que demandaran a Venezuela. Así es. Eso no suena muy coherente. No, eso es absolutamente incoherente, aparentemente, y todo señala esto. Este señor habría ocultado esa información a la Asamblea Nacional, al menos al grueso de la misma. No sabemos si algunos diputados estarían en conocimiento, lo cual sería muy grave de ser así. Sobre todo el desconocimiento sería muy grave, que no lo hayan averiguado. No, tú presumes la buena fe. Te pregunto a ti, mira, tú eres profesor, etcétera. Sí, bueno, yo no sé si tú has estado preso por tráfico de cualquier tipo de sustancia ilícita. Casi todas las acusaciones ilegales mías son ciertas. Exacto. Entonces, uno simplemente se remite a lo que se consigna para tomar no consignó esa parte de la información. Ocultó información. Claro, yo lo califico, no sé si el término coloquial aplique, pero eso es una estafa a la Asamblea Nacional. Entonces, la Asamblea Nacional ahí tiene una legítima causa para ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos y pedir
la reposición en parte o en totalidad del juicio que se está llevando a cabo, o que se llevó a cabo. Claro, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque básicamente tú fuiste engañado por quien habría de representarte. ¿Cómo es que dicen gafos en la ciencia jurídica? Me pecaron en mi buena fe. Sí. Sorprendidos en su buena fe y con, pues, de muy mala manera. Esto debe ya aclararse en la Asamblea Nacional, porque si no se destituye a este señor, uno piensa entonces que hay complicidad con él. Pero tiene que aclararse de quien lo propuso para abajo. Bueno, llegó por algún lado. ese hombre, también la información que se maneja es que es más, no solamente quien lo lleva, sino que cuando se hacen los primeros señalamientos respecto a esta irregularidad, quien quiebra lanzas por este señor para que continúe siendo y sea, vamos a decir, lo elogia, dice que pondría sus manos en el fuego por él, es el señor Ricardo Hausmann. El economista, quien tiene responsabilidades asignadas también por la Asamblea Nacional. Entre otras lo que tiene que ver con la coordinación de la deuda externa, etcétera, asunto en el cual se están cometiendo gravísimos errores que desde acá hemos condenado, hemos señalado y que estamos convencidos que porque la muestra de ineptitud inexcusable que ha dado el señor Hausmann respecto a estas funciones que le fueron encomendadas y el señor Hernández deben ser sin duda alguna separados de sus cargos. ¿Sabes lo que me dijo una vez? Lo dijo delante mío el maestro Prieto. Cuando un hombre inteligente mete la pata en tontería, no es un error, es mala fe. Bueno. Solo para que sirva para echarle leña al fuego. Bueno, pero ahí no se queda esto. Ahí parte de esta tragedia que yo la comparo con, y hay quienes la comparan con la pérdida en el siglo XIX de lo que hoy reclamamos como la Guyana Esequiba, la Guayana Esequiba, en el territorio de Guyana. La pérdida de Sidgwick es de ese mismo calibre. O sea, el entramado alrededor, los bufetes. Porque esta vez no hay ni el auto arbitral de París, ni funcionarios americanos siendo nuestros abogados. Bueno, hay funcionarios americanos, a quienes han ofrecido ayuda a Venezuela y que aparentemente entonces nosotros no hemos sabido pedirle. Entonces ahí vamos al caso de la necesidad de haber tramitado de manera eficiente una solicitud, una orden ejecutiva de la presidencia de los Estados Unidos. El economista, eso es una orden de protección, eso es un decreto de la presidencia de los Estados Unidos que establece básicamente que los efectos de los juicios que se tengan contra la república que sea objeto de esa protección no pueden ser ejecutados. Básicamente es una cosa para proteger a Venezuela. Y hubo algo similar en Irak y han habido otros casos puntuales. Esto ya es bien conocido por todos quienes tienen que conocerlo, vamos a decirlo así, desde el punto de vista técnico. No es necesario explayarse uno en esta explicación, y eso no fue debidamente tramitado. Recuerdo las palabras del venezolano que renegoció en los mejores términos cualquier deuda soberana en el siglo XX, Miguel Rodríguez. Vamos a hablar de Miguel Rodríguez porque este programa lo vamos a hacer en 2 tandas de 8 minutos porque hay demasiada información colgada. Ya regresamos. Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico, qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico. Continuamos, queridos amigos, con este caso tan complicado
con tantas aristas, no complicado, porque te está explicando clarito ahora de qué pasó consigo. Entonces nos decía que el señor Miguel Rodríguez dio su opinión. Miguel Rodríguez, bueno, él ha opinado sobre una serie de aspectos, pero hay algo que yo quiero específicamente rescatar y resaltar de este venezolano que, como señalaba, fue en el siglo XX quien llevó adelante la mejor renegociación de deuda de cualquier nación en todo el siglo. En medio del acuerdo de Washington. En medio de grandes dificultades que tuvo él que afrontar junto con el presidente Pérez. Y él dijo, si a mí me tocase solicitar y obtener esa orden ejecutiva de protección, la obtengo en una semana. No era tan complejo tampoco. Para un venezolano comprometido con Venezuela, no era difícil. Eso deja un compás ahí de que hay venezolanos no comprometidos con Venezuela. Bueno, mira, yo he sido, yo la verdad, yo sí lo he dicho, yo los he calificado de cipayos, vendepatrias. Cipayo no, pues cipayo, ¿quién no está? No hay, es que yo lo que no veo es la empresa extranjera que está robando Venezuela. Son unos venezolanos haciendo una trompa de trampa para meterse al real. Eso es lo que estoy viendo. Yo no sé, ¿Tú crees que el cipallismo con Cristalex, ¿qué se llama? No, en el sentido de que están actuando como sicarios contra su país. Eso es distinto. Pues, ¿Ok? Que son invasores. No exactamente. Realmente viene, claro, pero viene, la palabra es de origen persa, pero de nuevo nos vamos a ir a las etimologías del asunto que no es el punto. A mí me faltan calificativos negativos todos para esto. Se debe para el señor que nos ve, que entendamos cuánto real perdimos, qué riesgo corremos consigo, cuánta plata nos queda, qué recursos tenemos. Bueno, ahí tenemos los siguientes recursos. Ajá. Bueno, lo primero sería pagar lo que la Corte indica que debe pagársele a Cristalex. Eso en castellano es el 50%. No, pero permíteme hablar, por favor. No, pero para entender. Si te interrumpes no vas a entender. Son 1.400 millones de dólares que hay que pagar. Esos 1.400 millones de dólares, si PDVSA, si la República no se los paga a Cristalex, entonces se procede al remate de las acciones que estaban no es que estaban puestas en garantía, etcétera, sino de acciones de Citgo que pueden ser ejecutables, vamos a decirlo así. Esto es algo más complicado porque estas acciones a su vez están amarradas a unos bonos y eso enreda un poco el panorama de cómo se va a llevar efectivamente esa ejecución. Entonces, el tema sería que se procede a la liquidación de un lote de acciones y que se cubre el dinero que hay que pagarle a Cristalex, o sea, 1.400 millones. Pero si usted los vende a lo mejor en 5.000 millones, le paga el juez le entrega 1.400 millones a Cristalex y le entrega a usted sus 3.600 millones. Pero eso puede terminar ocurriendo de manera muy distinta, porque a lo mejor el juez simplemente vende hasta 1.400 millones hasta cubrir la deuda y el resto de las acciones te las deja. O sea, hay unos detalles que todavía puede el juez decidir hacer de una u otra manera. Bueno, todas las cosas siempre están en manos de los jueces, ¿no? No, pero digo, uno puede apelar, somete juicio. Entonces, ya esa es la decisión. Entonces, uno puede recurrir esta decisión, pues se puede recurrir ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Como señalamos anteriormente, ese es quizás el camino menos conveniente si lo vas a hacer simplemente para llevar los mismos argumentos, si no vas a llevar un argumento nuevo. Y el único argumento que hasta ahora yo veo con claridad es el argumento de que tú estabas indefenso porque fuiste estafado en tu buena fe por estos personajes, que tienen que ser destituidos. ¿Cómo que se llama aquí? José Ignacio Hernández, y quien lo propuso y quien quebró lanzas por él en su momento, que fue Ricardo Hausmann. Adicionalmente a esto, quienes no tramitaron eficientemente la orden ejecutiva de protección, que fueron el mismo José Ignacio Hernández y el señor Carlos Vecchio. Que era el embajador.
El embajador. De nuevo, es quien representa a la Asamblea Nacional o a Venezuela, o sea, en todo este enredo político que tenemos nosotros los venezolanos en los Estados Unidos. No cumplió con su principal cometido. Porque tu denuncia comenzaron con el pago de unos bonos 2020, ¿qué se llama? Los PDVSA Que 2020. al pagar esos bonos se abría este riesgo y que ocurrió además en el mes que viene. Bueno, no exactamente. ¿Cómo Ya, era entonces bueno, que se venía diciendo Porque, que había que... Lo pregunto, pues, déjame para argumentar. Porque lo noticioso del cuento es que todo el mundo dijo, ahí están cobrando comisiones y por ahí están ganando plata en el día. Y entonces yo no entendía, yo no entiendo menos, cómo es pagando unos bonos que se habían decretado ilegales, porque eso lo decretó la misma asamblea, iba a terminar perdiéndose Titra. Eso ocurrió, Bueno, tal cual tú lo advertiste, pero la conexión para mí no es evidente. no es evidente porque además son cosas distintas. O sea, una cosa era perderlo por un supuesto impago de los bonos, que era mentira porque eran unos bonos ilegales, y ahí también el señor procurador especial designado por la Asamblea Nacional fue incompetente, con errores inexcusables, por cuanto no invocó doctrinas que están vigentes en los Estados Unidos, como son lo que se llama la doctrina, el principio o doctrina de los activos de Estado. No es exactamente ese el nombre en castellano. Y bueno, fue manifiestamente negligente en esto, inexplicablemente. Entonces, ante el puro hecho del ocultamiento de información relevante para su nombramiento ante la Asamblea Nacional, la misma tiene que proceder a su destitución. Ante la no obtención de la orden ejecutiva de protección, que como señaló Miguel Rodríguez, se podía obtener en una semana, debe procederse a la destitución de Carlos Vecchio. Y en el caso de los bonos, en particular, en el caso de unas emisiones absolutamente groseras que se han venido tramitando desde Citgo y en la recomendación del pago del PDVSA 2020, el caso de Alejandro Grisanti y de Luisa Palacios, Alejandro Grisanti, miembro de la Junta de PDVSA ad hoc, y Luisa Palacios, presidente de la Junta de Citgo, ambos exfuncionarios de una banca dedicada a la comercialización de estos bonos, con los más... ¿Los bonos que había que pagar? Sí, con los más groseros conflictos de interés, deben también ser sustituidos y apartados de sus cargos por la Asamblea Nacional. Bueno, si no... Se te acabó el round, si no, dilo. Pero si no, Venezuela pues estará condenada a que pugilato que tenemos entre los factores de poder en el mismo y el que no nos unamos como país, porque yo quiero dejar algo muy claro. Esto de Citgo se pudo evitar con el entendimiento entre venezolanos. Esto de Citgo que nos sirva como campanada en cuál puede ser el destino de nuestro país si nosotros, los factores de poder acá, de Nicolás Maduro, los factores de poder de la Asamblea Nacional, no llegan a acuerdos. Lo que le está pasando en estos momentos a Citgo terminará ocurriéndole a toda la nación venezolana y seremos repartidos como una piñata por todas las potencias del continente y ultracontinentales. Bueno, queridos amigos, si querían información se la trae solo. Yo voy a ver este programa como 3 veces para entender un poco de dudas que me quedaron, pero queda claro, nos paliaron un poco de plata y ahora hay que acusar y asignar responsabilidad. Muchas gracias, Jorge, y te hasta mañana. Gracias, Ricardo. Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico, 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 rico.